leyendas que simplemente se niegan a morir, y una de las más persistentes del siglo XX es justo esta, la de una fortaleza secreta, un último refugio nazi escondido en el lugar más inhóspito del planeta. Hoy vamos a desentrañar juntos los mitos y las verdades de esta historia, que la verdad parece sacada de una película. A ver, todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial terminó con la rendición de Alemania. Es lo que nos contaron siempre. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? Esta teoría propone que una parte del Tercer Reich no solo sobrevivió, sino que se escapó con tecnología secreta y muy avanzada. Y ojo, no es que se hayan escapado a cualquier lugar. Según esta leyenda, su destino fue la Antártida. Justo ahí, en el llamado Continente Blanco, habrían construido una base subterránea, la famosa Base 211, una especie de Nueva Germania en el hielo, completamente fuera del alcance de los aliados. Y aquí es donde la leyenda se pone todavía más increíble. Se habla de que hubo una guerra secreta después de la guerra. Testimonios como este, que son la carnita del mito, cuentan cómo las fuerzas de Estados Unidos se habrían enfrentado a una resistencia con una tecnología muy superior, y nada menos que en el Polo Sur. Bueno, vamos a ponerle pausa al mito y a ver los hechos. Para poder separar la paja del trigo, tenemos que volver al principio, a la única expedición alemana real que fue a la Antártida justo antes de que estallara la guerra. ¿Qué buscaban realmente allá? Miren, en lugar de andar con testimonios medio dudosos, tenemos documentos reales, como este. Lo que vemos aquí es una publicación científica, una de verdad, que analiza los resultados de esa expedición. Esto ya nos da una base de hechos que se pueden comprobar, algo muy distinto a la leyenda. Y aquí, en esta línea de tiempo, salta a la vista un dato que es clave: lo corta que fue la misión. La expedición estuvo en la Antártida apenas un mes, más o menos, entre enero y febrero de 1939. Pensemos un poco. Construir una base subterránea gigantesca en tan poco tiempo y con ese frío habría sido, logísticamente imposible. Y esto nos explica el verdadero porqué de su viaje. Los objetivos que sí están documentados eran muy prácticos, muy económicos. Resulta que Alemania era el mayor comprador de aceite de ballena del mundo, algo importantísimo para su economía. Lo que buscaban era no depender de otros. Lo del mapeo y las pruebas de equipo, era lo normal en una misión de exploración en esa época. Nada de fortalezas para platillos voladores. Ok, pero entonces, ¿de dónde salen esas historias de batallas en el cielo? Bueno, el mito se alimenta mucho de las operaciones militares de los aliados que sí ocurrieron después de la guerra. Las describen como si fueran ataques a la base nazi. Y la más famosa de todas fue la Operación High Jump de Estados Unidos. Aquí, como suele pasar, la realidad es mucho, pero mucho menos espectacular. La Operación High Jump fue la expedición más grande a la Antártida hasta ese momento, eso sí, pero su propósito era entrenar, prepararse para una posible guerra fría en el Ártico. Y esas famosas declaraciones del almirante Byrd sobre naves enemigas volando de polo a polo, en realidad se referían a la nueva era de la aviación y a la amenaza de un ataque soviético sobre el Polo Norte, no a ovnis nazis. Y espérense, que no solo andaban por ahí los estadounidenses. Los británicos empezaron la Operación Tabarín en plena guerra. Su objetivo era pura geopolítica, vaya. Querían dejar claro qué territorios eran suyos y, sobre todo, asegurarse de que los barcos de guerra alemanes no pudieran usar esas islas para esconderse o reabastecerse. De nuevo, todo era estrategia, no combatir una base secreta. A ver, entonces, si los hechos no cuadran con la leyenda, la pregunta es obvia. ¿De dónde salió todo esto? Como muchas teorías de conspiración, esta también tiene un origen muy específico. Y sobre todo una motivación muy clara. Pues miren, el hombre clave, la mente maestra detrás de todo este enredo, fue un tal Ernst Zundel. Allá por los años 70, usando un seudónimo, publicó una serie de libros que se convirtieron básicamente en la Biblia de toda esta mitología, especialmente la parte de los ovnis. Y aquí está la clave del asunto, en sus propias palabras. Él mismo admitió que usó el tema de los ovnis como un gancho, como un cebo. Sabía perfectamente que un tema tan sensacionalista iba a atraer a un montón de gente que, de otra forma, jamás se acercaría a su verdadera agenda. O sea, para que quede bien claro, esto era un modelo de negocio para la desinformación. El mito de la base antártica y los ovnis nazis no era el objetivo final, era el medio. Fue una estrategia muy bien pensada para vender libros y luego usar ese dinero para financiar la propaganda de una ideología de odio. La conspiración era el producto para financiar la causa. Muy bien.
Ya que recorrimos el mito, los hechos y hasta de dónde salió toda la historia, creo que es momento de poner las cartas sobre la mesa y llegar a una conclusión clara sobre qué es real y qué es pura ficción. Esta tabla, la verdad, lo resume todo perfectamente. Cada parte espectacular del mito tiene una explicación basada en hechos históricos, o, como en el caso de los ovnis, en una campaña de desinformación muy bien planeada. La rendición de 2 submarinos alemanes en Argentina fue lo que encendió la mecha de los rumores, pero fue Sundell quien los convirtió en la gran leyenda que conocemos hoy. Y ya para que no quede ni una sola duda, la comunidad científica también le entró al tema. En 2007, un estudio muy detallado, hecho por el geólogo Colin Summerhice, analizó todo: la documentación, los diarios de expedición, los testimonios, y llegó a una conclusión definitiva. No hay ni una sola prueba que respalde la idea de una base nazi en la Antártida. Al final del día, la historia de la base nazi en la Antártida es mucho más que una simple teoría de conspiración. Nos enseña cómo los hechos se pueden torcer y cómo las historias fantásticas pueden usarse para fines muy, muy oscuros. La pregunta que nos queda es, ¿por qué nos siguen fascinando tanto estas leyendas, incluso cuando la evidencia nos dice otra cosa? Quizá es porque los huecos de la historia siempre serán un lienzo muy tentador para nuestra imaginación.